Bien, muy bien. También saludamos a los que están en la transmisión. Bueno, mis queridos hermanos, antes de la lectura, quisiera hacerles una pregunta para introducir la predicación. Pues ustedes saben que a mí me gustan las preguntitas. ¿Usted tiene alguna oración sin respuesta? Varias, muchas. O tal vez alguna oración o unas oraciones a las que evidentemente el Señor le ha dicho no. Bueno, téngalas ahí, téngalas ahí. No podemos escucharnos todas esas respuestas, pero eh, vamos a leer la palabra del Señor y más adelantico vamos a retomar por qué estas preguntas. Estamos en Marcos capítulo 1. Bueno, estamos en el libro de Marcos estos días con la serie ¿Quién es? ¿Quién es este? Y vamos a tener la última partecita del capítulo 1 hoy, o sea, Marcos capítulo 1, versículos 40 hasta el 45. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra del Señor. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús le despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Esta es la palabra del Señor. Acompáñame por favor y oramos. Señor, estamos ante tu palabra santa. Tenemos este texto que quizá hemos escuchado cientos de veces, leído muchas veces, pero al acercarnos a tu palabra hoy tenemos de nuevo hambre, ganas de ti, ganas de escuchar tu voz, y siempre podemos confiar que tu palabra tiene algo para nosotros, que tú tienes algo para hablarnos. Y así nos acercamos hoy a este texto para escuchar tu voz, que para algunos será de ánimo, para otros será de consuelo, para otros de fortaleza. Y tal vez para todos un llamado al arrepentimiento de nuevo y a la fe y a la confianza en ti. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les digo, estamos en la serie de ¿Quién es este? Y el título de esta reflexión es un poquito rara para el texto, un poquito rara, pero la vamos a entender en el camino. El título es Aunque Dios diga no. Ahí está. Aunque Dios diga no. Todos tenemos oraciones sin respuesta o sin aparente respuesta. Peor aún, oraciones en las que tenemos un no, claro no como respuesta. Seguramente todos recordamos alguna, mínimo una. Y la verdad es que una cosa es vivir con los sí de Dios, sí de Dios, y otra cosa es recibir y vivir con sus no. Pero yo quiero decirles que los no de Dios son muy importantes, son muy importantes. Esta es la historia de un sí. Esta historia del leproso es la historia de un sí, pero tiene muchos no detrás. Miren, Jesús no sanó a todos los leprosos, no le dio la vista a todos los ciegos, tampoco resucitó a todos los muertos, no hizo todos los milagros que la gente esperaría, no alimentó a todas las multitudes. Milagros
que dicen sí, pero muchos detrás que dijeron no. Bueno, voy a abordar estos 4 punticos muy brevemente en esta reflexión. Algunas cosas sobre la enfermedad de la lepra. En segundo lugar, los sí quiero. Y este sí tan profundo y que tiene que ver con nosotros. Luego vamos a hablar un poquito de los no quiero. Es muy difícil recibir los no. Y cuarto y último, como con un poco de reflexión y aplicación, esto que yo he titulado Aunque digas no. ¿Listo? Bueno, primer punto, la enfermedad de la lepra. En la época de Jesús, la lepra era una terrible enfermedad de la piel. Algunos comentaristas bíblicos dicen que toda enfermedad de la piel, a toda enfermedad de la piel se le decía lepra. Muchos veían la lepra como un castigo. De hecho, en el Antiguo Testamento por lo menos hubo 2 personas que fueron castigadas con lepra: María y Usías. Los leprosos se trataban como si ya estuvieran muertos. Se desterraban de cualquier contacto con la ciudad, incluyendo el contacto con su propia familia. Los leprosos eran desterrados porque se pensaba que la lepra era incurable y altamente contagiosa. Usted no podría acercarse a menos de 6 pies del leproso o también se consideraría inmundo y tenía que pasar por el ritual de purificación. Debido al destierro, los leprosos vivían en condiciones horribles fuera de las ciudades, en cuevas y tumbas, en basureros, mendigando comida, sin atención médica. Las condiciones inhumanas en las que los leprosos eran forzados a vivir agravaban la enfermedad y aceleraban la muerte. Sin culto, sin adoración, sin vida religiosa. Era muy importante para los judíos la vida, la tradición religiosa y la adoración en el templo. Sin familia, sin sonrisas en la casa, sin abrazos, sin contacto físico. Así es que este grito del leproso es el grito de un moribundo que se ve, que se siente, que se toca, que se sabe moribundo y dice: esta es la oportunidad. Él lo estaba viviendo en carne propia. Bueno, ustedes saben que mucho se ha hablado de la lepra como pecado, o el pecado como lepra. Y uno tiene que tener ciertas precauciones para no abusar de la imagen, pero la Biblia misma relaciona el pecado como una lepra. Y la lepra es como el pecado en muchos sentidos, o el pecado es como la lepra en muchos sentidos. Hay buenas razones porque estos antiguos rabinos consideraban a un leproso como si fuera alguien que ya estaba muerto, porque la lepra es como el pecado, porque comienza como si no fuera nada, como una pequeña picazón. No produce dolor en la primera etapa, crece lentamente. Se estanca incluso por momentos y luego regresa. Adormece los sentidos. Uno no puede sentir en el área afligida. Causa decadencia y deformidad. La lepra, como el pecado, le da a la persona una apariencia repulsiva. Carcome. Carcome lo físico, la lepra, pero el pecado carcome el alma. Nos aparta de Dios, nos margina de los hombres, mata las más nobles aspiraciones. Miren que el Salmo 38 que leímos esta mañana en la adoración, el salmista está tan afligido, tan triste, tan angustiado como estaría un leproso. Es una persona que sufre, está triste y profundamente desanimado.
Estoy hablando del Salmo 38. Pide que Dios se acuerde de él en su sufrimiento, pero manifiesta su confianza en Dios. Habla de su propio pecado y de la ira de Dios y del castigo de Dios por su pecado, pero dice que esto es muy duro. Dice que la enfermedad es grave, como la lepra, incluso que tiene los efectos sociales de la lepra. Mis amigos, mi familia me ha abandonado, me han puesto a un lado. El salmista le pide a Dios que haga algo, pero en medio de esta realidad el salmista confía en lo que Dios puede hacer por él. La enfermedad le causa dolor y siente que sus amigos son indiferentes. El salmista no pregunta tanto por qué, más bien dice que se hace el sordo a eso. Tú serás quien responda, dice. El salmista se nota con profunda tristeza, con depresión quizá, pero a la vez tiene una fe renovada por Dios. Ora, lamenta sus dolores. Pero el Salmo 38, y por favor léanlo de nuevo esta semana en su casa, declara una confesión de fe y una confianza en Dios, pese a las más profundas tristezas, dolores físicos y emocionales. Hasta ahí sobre la lepra y su relación con el pecado. Déjeme señalar los sí quiero. Sí quiero. Miren por favor. Pensemos por favor en este leproso. Y pensemos cómo son de bonitos los sí. Los sí, claro. Como el muchacho enamorado a quien la muchacha le dijo sí. Como esta parejita que está anhelando y orando y esperando un bebé. Y la prueba dijo positivo. O quizá algunos que tienen el sueño americano y fueron a la embajada y en la entrevista les dijeron, y es que los sí son hermosos y alegres y emocionantes. Así estaba este leproso, celebrando este sí. Pero ustedes pueden imaginarse y pueden pensar cuántos no hubo detrás de este sí. ¿Cuánto rechazo habría sufrido un hombre así? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuánta rabia? Imagínense ustedes a alguien en esta condición que se levanta todos los días y ve su cuerpo así y dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Cómo hago para liberarme de este mal? ¿Cuánto daría por cambiar todo esto? Lo que más me importa es cambiar esto que me está afligiendo. Este leproso acude a Jesús en las peores condiciones que un hombre puede estar. Dicho sea de paso, nosotros deberíamos ir a Jesús en las peores condiciones. Porque algunos creen que tienen que oler rico para acercarse a Jesús. Y pueden decir, no, yo soy muy malo para ir a Jesús. Pues aquí hay una ilustración sencilla de que es en el peor momento, cuando las circunstancias nos han llevado al peor momento donde hay que ir a Jesús. De hecho, miren cómo lo dijo Jesús mismo, es que los sanos no tienen necesidad, son los enfermos. Así es que si tú te sientes malo, pecador, necesitado, que hasta hueles a azufre, ven a Jesús. Porque Jesús no está escandalizado por tu maldad. Porque el Señor conoce lo más profundo de tu corazón, lo que nadie más sabe de ti, lo que a nadie le has dicho. El Señor lo conoce y quiero decirte, no está escandalizado. De hecho, le importa mucho eso que ha pasado. Y quiere abrazarte, y quiere recibirte y puede tocarte porque esta es la virtud del Señor. Que Él no se contamina con la suciedad, sino que la convierte en limpieza. Esto es extraordinario. Miren por favor las palabras del leproso. Sabe que Dios puede. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabe que Dios puede, pero no sabe si quiere.
Esto me hizo pensar en que a veces, en que Dios siempre puede, pero a veces no quiere. ¿No les ayuda a pensar ustedes respecto a sus oraciones sin respuesta? ¿Será que Dios no quiere? ¿O será que todavía no? ¿O será que Dios está usando esos no para algo? Vamos a hablar un poquito más ahorita de estos no quiero. ¿Cómo le alegró el día este sí quiero al leproso? Porque era como una puerta abierta, porque era como una luz verde. Imagínense las imágenes de su familia cruzando en su mente. Aquí estaba ante una nueva vida, un comienzo nuevo, un nacimiento, como volver a empezar otra vez con los amigos. Otra vez puedo estar con mis amigos, otra vez puedo estar con mis hijos, con mi esposa, otra vez puedo ir para adorar. Un sí que lo cambia todo. Y Jesús le dice que sí a este leproso porque Jesús es misericordioso, porque no está impresionado por esta mm, condición tan deplorable físicamente de este hombre. Él no lo rechaza, se acerca. Es que un sí lo cambia todo. Yo no sé si tú logras ver todos los sí de Dios a tu lado, porque es cierto que a veces nos concentramos y nos quedamos en los no y le preguntamos a Dios y esperamos y peleamos, como dicen, pues eso es una locura, pero algunos dicen peleando con Dios. Tal vez el más grande sí es el que describe Pablo en Efesios 2, que cuando nosotros estábamos muertos, nos dio vida con Cristo. Y hasta donde yo sé, un muerto huele mal. Y lo que dice Pablo en la carta a los Efesios es que en esa condición fue que el Señor nos rescató. Así es que tú no digas que era porque olías muy rico y eras muy atractivo que el Señor te salvó. Porque el Señor te necesitaba y necesitaba algo especial de ti. Mira, muertos en delitos y pecados, y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Y yo te digo, mi amigo que estás aquí en la transmisión, si tú no te sabes, no te sientes, no has experimentado la realidad de ser un hijo de Dios, esto también es para ti. Él no está escandalizado por tu pecado. Reconócete necesitado, débil, frágil, enfermo, incapaz, y clama en humillación delante del Señor. Esos son los sí quiero. Sí quiero. ¿Cómo les pareció eso? Sí quiero. Pero miren por favor que los no quiero son mucho más difíciles. Ahora, yo sé que en este texto no hay ningún no quiero. Pero cuando el leproso dice si quieres es porque el Señor, Dios soberano y eterno, a veces no quiere. Estas son las oraciones sin respuesta. Estas son las esperas. Esto es lo que por años hemos estado esperando y el Señor todavía nada. Un día una chica me dijo, mira, pastor, mi papá era lo único que yo tenía. Era el único que me quería. Y el Señor me lo quitó. No me interesa. Porque es que los no de Dios son dolorosos. Esta es la misma realidad de quienes dicen, Dios no existe porque hay mucho mal, porque hay niños que sufren, y hay guerras, y hay violencias y abusos. O si acaso existe, es un Dios muy malo e indiferente y no me interesa. Estas son respuestas a los no de Dios. Pero yo quiero decirte, mi querido amigo, Dios también es un Dios de no. De hecho, eso lo hace Dios. Si Dios complaciera todos nuestros deseos, muchos de ellos legítimos, nuestras peticiones, muchas de ellas con razón, entonces no podría ser Dios. Mira que los no de Dios aparecen ligero en Génesis.
El Señor puso en el huerto a Adán y Eva y que les dijo, pueden comer y disfrutar de todo, pero del árbol que está en medio del huerto, no comas. Ven que aparecieron ligeros los no. Miren por favor los 10 mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. ¿No les parece que están cargados de no? No, no, no. ¿Y no les parece que detrás de cada no hay mucho sí? No cometas adulterio. Es porque sí, honra a tu esposa. Ama a tu esposa porque es un invento del Señor, porque es una creación del Señor el matrimonio y la santidad en el matrimonio. Pero detrás de cada no hay muchos, sí. Le dijo no a Moisés respecto a la entrada a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Le dijo no a David en la oración por la vida de su hijo, por la salvación de su hijo con Betsabé. Le dijo no. Le dijo no a Pablo respecto a sus aflicciones en la carne. Y Pablo decía, he orado muchas veces y el Señor me ha dicho no. Pero noten por favor esto. ¿Ustedes recuerdan la oración de Jesús en el Getsemaní? La versión de Lucas usa estas palabras. La versión de Lucas en la traducción de la NBI dice, la oración dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escucha esto. En su profunda aflicción y agonía, Jesús también dijo, si quieres. ¿Y sabes qué? Dios el Padre le dijo no. Pero le dijo no a Jesús para poderle decirle sí al leproso. Y para poder decirte sí a ti. Porque este no implicaba que Jesús llevaba sus aflicciones, nuestros dolores, nuestros pecados en la cruz. Así es que este no tenía al frente todos los sí. Es por ese no que tú puedes acercarte confiado a Dios hoy. Es por ese no que tú puedes tener un sí de parte de Dios, de salvación, de compasión, de misericordia, de restauración. Es por ese no que nosotros podemos ver el poder de Dios en el que nada es imposible para Él. Mira, ten en cuenta, por favor, que las personas han respondido distinto a los no de Dios. ¿Tú cómo quisieras responder a los no de Dios? Algunos le ponen condiciones a Dios. Si tú me haces este milagrito, ahí sí. Sí. Yo prometo. Yo creo que para este leproso la sanidad era todo. Y yo creo que nosotros también ponemos delante de Dios cosas que son mucho para nosotros, que son todo. Señor, si haces este milagro en mi familia. Señor, si me cambias de este esposo tan difícil. Señor, si me das este milagro financiero, yo ahí sí voy a creer en ti. Estas son expresiones y formas de recibirlos, no. Negociar con Dios. Escuché incluso de unos académicos que se reunieron para hacerle un juicio a Dios y recogieron las pruebas, llevaron las carpetas, se sentaron en el tribunal y debatieron en el juicio a Dios y la sentencia, el veredicto final fue: Dios es culpable. Claro. Esas son las formas de nuestra respuesta a los no de Dios. Condiciones para amarlo, condiciones para seguirlo. Encontré en el libro de Isaías por lo menos 5 referencias a esta misma idea. ¿Cómo es esto que un barro le dice a su alfarero, ¿por qué me haces eso? Yo no quería hacer esa jarra, esa cosa para lavar pies, yo quería hacer una tacita de té.
Así de necio, así de necio es nuestro interés por decirle a Dios, ¿por qué haces eso con nosotros? ¿Por qué nos tratas de esta manera? Isaías 45:9. Isaías 26:16. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir a su alfarero, él no entiende nada? Miren esta canción que hemos cantado hoy en Romanos, que es literal Romanos 11 desde el 36. Oh profundas, inescrutables grandezas del Señor. Profundos son su conocimiento, su entendimiento. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién ha ayudado a Dios? ¿Quién le ha prestado a Dios? Todo existe por Él y para Él. Yo quiero decirte, mi querido amigo, que Dios puede decirte no por múltiples razones que yo tampoco puedo explicar. Dios puede decirte no porque Él sabe que quizá un sí te caería muy mal. Dios puede decirte no por ahora porque no estás preparado para recibir el sí. Dios puede decirte no porque quizá es su manera de tenerte dependiendo de Él. Dios puede decirte que no porque tiene más cosas más grandes de eso por lo que tú darías todo. Así es que ten en cuenta, detrás de esos no, y quizá detrás de esas oraciones sin respuesta, hay muchos sí. Mira, deberíamos recordar esta expresión hermosa, que en el Señor no hay maldad, que Él no es maldadoso. Es decir, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Él. Así es que no es maldad su respuesta, su silencio o sus no. Son los tiempos, son la expresión de su misericordia, son su grandeza. Bueno, último puntico. Este puntico con sabor a aplicación y a conclusión. Ante estos, la realidad de la lepra, los sí quiero, los no quiero, lo que tú y yo deberíamos hacer y a lo que yo te invito a hacer, lo que yo te invito para que hagas es que completes esta oración. Dios, aunque digas no, aunque digas no, yo sé, yo sé que esas peticiones son legítimas. Yo sé que esa aflicción es profunda, yo sé que esa enfermedad puede doler, yo sé que esa tristeza por esas cosas que no cambian, yo sé que esa aflicción, esa tentación, yo sé que esa prueba, ese dolor físico son importantes. Pero imagínate decirle al Señor, Señor, aunque digas no, aunque no me respondas lo que yo quiero, yo voy a ser un discípulo tuyo. Yo voy a ser un seguidor incondicional. Yo voy a amar lo que tú amas. Yo voy a seguir el camino que tú me has mostrado. Yo voy a vivir para ti. Yo voy a caminar contigo. Yo voy a rendir mi voluntad. Yo decido tomar la fe bíblica cristiana, no como un ungüento para aliviar temporalmente mis dolencias, sino como una vida de humillación y de obediencia y sujeción a tu voluntad. Mira cómo lo dijo Job, el experimentado en dolores y sufrimientos. Aunque él me matare, en él esperaré. Esto es que nosotros debemos recordar, mis hermanos, que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Yo sé que nadie quiere dolor y sufrimiento, yo sé. Pero debemos recordar casi como un elemento
como un elemento contracultural, porque de aquí de la puerta hacia afuera y también adentro por los medios de comunicación, todos nos van a decir que nosotros merecemos la mejor vida ya y la mejor vida ahora. El bienestar y que todo nos salga hermoso como una expresión de la bendición del Señor. Pero yo quiero darte esta noticia. Los cristianos seguimos a un Cristo que sufrió en la cruz. Los seguidores de Cristo sufrieron todos los tiempos, en todos los tiempos sus seguidores sufrieron. De los 12, 11 murieron martirizados. El cristianismo tiene que ver con una cruz. Ahora, yo no quiero que seamos masoquistas o que disfrutemos el dolor, sino que veamos la realidad de nuestra vida con mayor esperanza, con mayor confianza en el Señor, con mayor anhelo del Señor. Aunque digas no a estas peticiones y a estos anhelos, aunque digas no y aunque a otros les digas sí. Yo camino contigo, aunque no entienda estas formas tuyas, aunque no entienda tus estrategias, yo voy a caminar contigo, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti, aunque digas no. Yo sé que algunos de ustedes tienen esas cosas que ustedes dicen, yo daría todo por eso. Yo daría todo por eso. Pero yo quiero resaltar de nuevo que estas historias en el Nuevo Testamento, estas historias en el Evangelio de Marcos, están puestas ahí para mostrar al Señor suficiente, soberano, grande, creador, sobre todas las cosas y sobre tu vida, ante el cual tú y yo somos muy pequeños. Y nuestros problemas y nuestras necesidades ante Él también son muy pequeñas, aunque son muy importantes. Yo quiero animarte para que sigas orando, aunque Él te ha dicho no. Pero para que escuches su obra más allá de esos anhelos de tu corazón. Y que puedas decir, Señor, tú sabes más, tu voluntad es más grande, tu poder es mayor, mi mente, mi perspectiva es muy limitada. Señor, si tú quieres, me quitas estos pensamientos. Si tú quieres, me quitas este dolor, este mal. Si tú quieres, me alivias. Si tú quieres, haces esto con mi familia. Pero yo no voy a ser un milagro dependiente. Yo voy a creer, a confiar, a caminar. Voy a rendir mi voluntad. Voy a esperar plenamente en ti.